Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. México no es piñata de nadie, advierte Sheinbaum. Senado pospone votación de la ley de telecomunicaciones por consulta pública e inician diálogos. Diputado del PRI denuncia crisis de seguridad en Tabasco. El PAN rechaza el Plan Nacional de Desarrollo de Sheinbaum. Acusa continuidad de López Obrador. Rubén Moreira alerta por recorte a la CONAFOR ante incendios. Ganaderos en alerta por altas temperaturas en el norte. Chihuahua registra 713 casos de sarampión al 27 de abril. Hacienda se reúne con el FMI y el Banco Mundial. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados y más noticias. Hoy es lunes 28 de abril de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no es piñata de nadie, esto ante las recientes declaraciones de funcionarios y candidatos en Estados Unidos. Desde Campeche, pidió a las y los aspirantes estadounidenses no utilizar a México como tema de campaña electoral y resaltó los valores de las familias mexicanas. En un contexto de tensiones bilaterales sobre migración, narcotráfico y comercio, Sheinbaum recordó conversaciones pasadas con Donald Trump en las que se reconocieron los esfuerzos mexicanos contra las adicciones. La mandataria también respondió a los señalamientos recientes del senador Tim Sheehy sobre la contaminación en Tijuana y advertencias de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos sobre restricciones a las importaciones de ganado mexicano. Sheinbaum subrayó que México mantiene acciones para atender el problema de las adicciones, pero enfatizó que el consumo de drogas en el país es considerablemente menor que en Estados Unidos. Mientras tanto, el Senado de la República pospuso la votación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para abrir un proceso de consulta pública con representantes del sector, especialistas y autoridades federales, tras la solicitud no de la oposición, sino de la presidenta Claudia Sheinbaum de aclarar los artículos controversiales. El aplazamiento permitirá revisar aspectos como el artículo 109, que plantea el bloqueo temporal de plataformas digitales. Legisladores de Morena como Guadalupe Chavira y Ricardo Monreal afirmaron que se mantendrán los ejes centrales de la iniciativa orientados a recuperar la rectoría estatal en las telecomunicaciones y fortalecer los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión. La Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador Adán Augusto López Hernández, iniciará un diálogo abierto a partir de hoy mismo, lunes 28 de abril, con la participación de sectores económicos, sociales, académicos y técnicos para enriquecer el dictamen legislativo y construir consensos. La presidenta Sheinbaum respaldó este proceso como un acto de responsabilidad democrática y defensa de la soberanía tecnológica. La votación podría retomarse en un periodo extraordinario durante mayo. Y ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En el Vaticano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas sobre la disposición del presidente ruso, Vladimir Putin, para detener la guerra en Ucrania después de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos mandatarios calificaron el encuentro como positivo en el contexto de una creciente presión internacional para alcanzar una tregua entre Ucrania y Rusia. Durante la reunión que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, Zelensky reiteró su llamado a un alto al fuego total e incondicional y destacó el potencial histórico de la reunión. Sin embargo, Trump, tras el encuentro, puso en duda la verdadera intención de Putin, señalando los recientes ataques rusos contra zonas civiles como evidencia de que Putin podría no querer terminar el conflicto. El encuentro fue el primero entre ambos presidentes desde una tensa discusión en Washington a finales de febrero. Trump abandonó Roma tras la ceremonia, lo que impidió una segunda reunión con Zelensky. En Argentina, cientos de ciudadanos y visitantes despidieron al Papa Francisco con una emotiva misa masiva al aire libre en la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la catedral donde fue arzobispo antes de ser elegido pontífice. El evento, que destacó la figura de Francisco, quien defendió a los pobres como primer papa latinoamericano, atrajo a una gran multitud, especialmente jóvenes y familias. La misa se llevó a cabo tras la muerte de Francisco a los 88 años, después de luchar contra una neumonía
neumonía bilateral. En la Plaza de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofreció la homilia emocionado por la pérdida del pontífice. A continuación se realizó una caravana y una peregrinación en la ciudad, especialmente en zonas de pobreza. El tributo incluyó fotos del Papa, flores blancas y banderas argentinas. La presencia de políticos, movimientos sociales y delegaciones diplomáticas también destacó, y San Lorenzo de Almagro, su club de fútbol, rindió homenaje al pontífice. El presidente argentino Javier Milei elogió el enfoque de Francisco en el diálogo interreligioso y la austeridad en el Vaticano alineado con sus propias políticas. El Papa, sin embargo, no regresó a Argentina como pontífice, lo que dejó un sentimiento de lamento entre la población. En Rusia, agentes policiales detuvieron a Ignat Kusin, un agente de los servicios secretos ucranianos acusado de ser responsable de la explosión de un autobomba que mató al general ruso Yaroslav Moskalik cerca de Moscú. El FSB ruso afirmó que Kusin actuó bajo órdenes de Ucrania al colocar una bomba artesanal en el vehículo del general que fue activada de forma remota desde Ucrania. Kusin, quien podría enfrentar cadena perpetua por terrorismo, está siendo interrogado por las autoridades rusas. Ucrania no ha comentado sobre el ataque, que sigue la línea de otros incidentes similares contra altos funcionarios rusos desde el inicio de la invasión en 2022. En Veracruz, 3 jóvenes fueron asesinados en el interior de una vivienda en el municipio de Maltrata, propiedad presuntamente vinculada al alcalde Margarito Ramírez Brenis. Entre las víctimas estaría su sobrino, identificado como Beto, aunque las autoridades aún no confirman oficialmente las identidades. El ataque ocurrió en la 4ª sección de la cabecera municipal, donde vecinos reportaron disparos. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Policía Estatal acudieron al lugar y encontraron a los jóvenes alrededor de una mesa con impactos de bala. En el operativo se aseguraron 3 camionetas y una motocicleta desmanteladas, una de ellas con reporte de robo. En Hidalgo, el alcalde de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, celebró los 15 años de su hija con una fiesta de Zacualtipán, a la que asistieron más de 800 personas y donde se presentaron agrupaciones como el Commander, Los Diferentes y la Banda Estrella, lo que habría costado un estimado de 2 millones de pesos aproximadamente. Rodríguez Villegas, quien ha gobernado Tianguistengo en los periodos de 2016 a 2020 y de 2024 a 2027, bajo los emblemas del Partido Encuentro Solidario y del Nueva Alianza Hidalgo, organizó el festejo en un contexto donde el municipio enfrenta altos índices de pobreza, con el 26.8% de su población en condición de pobreza extrema y el 52.4% en pobreza moderada. La celebración también contó con la presencia de otros funcionarios municipales. Hasta aquí la visión global del lunes, Fernando. Excelente día. ¿Cómo ve 2 millones de pesos a los 15 años de la criatura y mientras tanto el pueblo? Hay que se las arregle como pueda, ¿no, alcalde? En fin, muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Y entre tanto le platico que el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Cue, denunció una crisis de seguridad en Tabasco derivada de una grave situación financiera en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La falta de pago a las estaciones de servicio ha impedido a los cuerpos policiales abastecer, escuche usted, de combustible sus unidades móviles, comprometiendo así, pues por supuesto, la seguridad pública. Erubiel Alonso también destacó que los policías estatales tienen uno de los salarios más bajos del país, con apenas 8,995 pesos mensuales, lo que, por supuesto, agrava la situación al desincentivar el trabajo en las fuerzas de seguridad. Además, mencionó que el gobierno estatal no ha actualizado los seguros de vida de las y los policías, ni ha asignado un presupuesto a la Academia Estatal de Policías. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, Villahermosa es la ciudad más insegura del país, con una percepción de inseguridad del 90.6%. Erubiel Alonso responsabilizó al gobierno de Javier May, el gobernador de Tabasco, de esta crisis. En el mismo evento, la diputada Lorena Piñón Rivera abordó la situación de seguridad que también azota a Veracruz, mientras que Cristian Castro Bello de Campeche señaló el aumento de la violencia en estados gobernados por Morena y sus aliados, comparándolos con los niveles de inseguridad durante las administraciones previas del revolucionario institucional. Por otra parte, le cuento que la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN allá en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, criticó la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, calificándolo como una copia del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Durante la sesión del 10 de mayo, Morena y sus aliados aprobaron el plan a pesar del rechazo de la oposición, incluyendo al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Luna Ayala señaló que el plan carece de una visión
visión estratégica y no responde a las crisis actuales del país. Lo calificó como un panfleto político que representa la continuidad del gobierno anterior con inconsistencias y desactualización. Además, afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo no representa soluciones ante problemas como los aranceles de Estados Unidos, la corrupción y la inseguridad, y advirtió que sigue promoviendo la militarización de las tareas de seguridad pública. Ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. Durante el primer trimestre de 2025, Grupo México reportó un crecimiento financiero impulsado por el repunte en los precios internacionales del cobre, la plata y el zinc, lo cual permitió compensar la baja en su división de transporte ferroviario. La compañía alcanzó ventas por $4,196 millones, un incremento del 10.4% anual, liderado por su aumento de 18.7% en su división minera. Los precios internacionales de los metales registraron importantes alzas. La plata aumentó 38.4%, el cobre 18.4% y el zinc 16.2%. Este entorno favoreció al conglomerado cuyo flujo operativo se elevó a $2,217 millones, un avance de 12.7%, mientras que la utilidad neta creció 17%, alcanzando $1,009 millones. Grupo México destacó su eficiencia operativa y su capacidad de adaptación en un contexto económico global incierto. Anticipa que la cotización del cobre seguirá siendo clave, debido a su demanda en sectores estratégicos como la electromovilidad y energías renovables. En contraste, sus divisiones de transporte e infraestructura mostraron caídas en ventas de 12.1% y 14.2% respectivamente. La menor demanda del sector automotriz redujo los volúmenes transportados en 14.2%, con una baja de 6.1% en el número de carros movilizados. El segmento automotriz retrocedió 20.9%, mientras que el de minerales cayó 19.6%. El puerto de Liverpool se mantiene cauteloso ante un posible endurecimiento de la política arancelaria mexicana hacia productos de origen chino, especialmente en sectores como textiles y autos eléctricos. Aunque hasta ahora no ha enfrentado restricciones ni interrupciones en su cadena de suministro, la empresa reconoció una alza en costos de importación durante el primer trimestre de 2025. China representa una fuente relevante para Liverpool, incluida la distribución de autos eléctricos de la marca BYD. En su informe financiero, la compañía reportó una caída de 19.1% en su utilidad neta, que se ubicó en $2,313 millones, afectada por el aumento de costos. El EBITDA retrocedió 7.3%, mientras que las ventas crecieron 10.4% anual, alcanzando $45,527 millones. La empresa señaló que continúa monitoreando el entorno comercial internacional, especialmente las presiones de Estados Unidos hacia sus socios para restringir importaciones chinas. Liverpool anticipa ajustes de precios de marca por marca para mitigar el impacto en el consumidor y preservar márgenes. La empresa también identificó un menor dinamismo en el gasto de los hogares, aunque en abril mostró un repunte en ventas, posiblemente influido por cambios en el calendario de promociones. Su estrategia para los siguientes trimestres incluye reforzar el canal digital, controlar inventarios y mantener una ejecución eficiente en tienda. Industrias Bachoco reportó un crecimiento sólido en el primer trimestre de 2025, impulsado por la combinación de sus negocios avícola y de proteína porcina, como parte de su estrategia de diversificación de productos. Las ventas alcanzaron $25,820.9 millones, lo que representó un aumento anual de 10.3%, apoyado en una mayor demanda y mejores precios. El EBITDA creció 26%, ubicándose en $3,027.7 millones, aunque la utilidad neta se mantuvo prácticamente sin cambios, con $1,679.4 millones. A pesar del entorno económico deficiente, la compañía logró sostener su desempeño favorable. Sin embargo, redujo significativamente su nivel de inversiones, destinando solo $597 millones, es decir, menos de la mitad de lo invertido en el mismo periodo de 2024. Esos recursos se enfocaron en eficiencias operativas e innovación. Bachoco reafirma así su estrategia de largo plazo para mitigar la volatilidad del mercado del pollo, consolidando su incursión en el segmento porcícola con el objetivo de diversificar ingresos y fortalecer su rentabilidad. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día.
Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Y en todo este marco, bueno, le cuento que el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdés, el coordinador de las y los diputados allá en San Lázaro, bueno, alertó sobre el impacto de los incendios forestales en el país y el recorte superior al 50% en el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, desde 2018. Moreira destacó que actualmente hay al menos 111 incendios activos en 22 estados, lo que le hemos venido comentando en este espacio a lo largo de los últimos días, bueno, afectando a más de 216,000 hectáreas. Criticó la falta de recursos, equipo y personal y propuso que el programa Sembrando Vida contemple acciones de prevención. El ambientalista Nacho Loera, también señaló que el 64.2% del territorio nacional enfrenta sequía, lo que ha incrementado los incendios. Además, expertos señalaron que la desaparición del programa de empleo temporal y la falta de mantenimiento en áreas naturales agrava la crisis. En tanto, vamos rápidamente con Mario Alavés, director editorial de Las Claves MX. ¿Qué tenemos esta semana? Gracias, Fernando. Muy buenos días para ti, para la audiencia. Esta semana en Las Claves MX desglosamos los temas más importantes de la política, la sociedad y la economía de México y el mundo. Comenzamos con la situación de la niñez en México, donde 38 millones de menores enfrentan violencia, obesidad y la falta de actas de nacimiento. Además, destacamos la caída del presupuesto destinado a salud infantil durante 2025. Otro tema de gran relevancia es la nueva ley de telecomunicaciones que acaba de ser aprobada en comisiones en el Senado. Esta iniciativa, que busca crear una agencia de transformación digital, prohíbe la propaganda extranjera y regula las plataformas digitales. Sin embargo, ha generado una fuerte controversia debido al gran riesgo de censura y violaciones al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En materia de salud, el panorama es preocupante. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 promete un sistema de salud universal, pero carece de metas claras y de un presupuesto suficiente para cumplir con los compromisos. Conversamos con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Continuamos con una mirada retrospectiva al papado del Papa Francisco, quien durante sus 12 años de liderazgo fue un defensor de la justicia social y el medio ambiente, pero también estuvo rodeado de controversias como su postura sobre las parejas del mismo sexo. Todo esto y más en la edición número 32 de Claves MX, las claves de la semana, disponible de manera gratuita en fermoctezuma.news/Claves MX. Por el momento, esto de mi parte. Fer, excelente lunes. Muchísimas gracias, querido amigo. Es Mario Alavés, director editorial de nuestra revista Las Claves MX. Y como se lo comentaba, bueno, precisamente las altas temperaturas y la falta de lluvias en el norte de México mantienen en alerta a las y los ganaderos de Chihuahua y Tamaulipas, donde han muerto aproximadamente 462,000 cabezas de ganado entre 2021 y 2024. En Chihuahua, el hato ganadero ha disminuido un 35%, afectando principalmente a vacas debido a los golpes de calor y desnutrición. Mientras que en Tamaulipas, la falta de pastizales ha sido el principal problema, con pérdidas estimadas de hasta el 50% de ganado en algunas zonas. Aunque las recientes lluvias han aliviado parcialmente la situación, el riesgo persiste en áreas como Altamira, González y Aldama. Y en tanto, vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 20.02 pesos a la venta y 18.93 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 22.17 a la venta y 22.13 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.66 pesos por litro, la Premium en 25.65 y el diésel en un máximo de 26.06 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende en $60.23 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 56,720.12 puntos, una ganancia del 0.6%. La acción ganadora fue Genoma Lab Internacional con una ganancia del 7.04%, mientras que la perdedora fue Giza con una baja del 5%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente lunes. Excelente lunes, Arely. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Oiga, y por si lo anterior fuera poco, bueno, le platico que hasta el 27 de abril, al corte del 27 de abril, Chihuahua ha registrado al menos 713 casos de sarampión con una defunción asociada a esta enfermedad, según la Secretaría de Salud Estatal. La mayoría de los contagios se concentran en la región menonita de Cuauhtémoc, con 358 casos, seguido por otros municipios como Chihuahua, Riva Palacio y Ahumada. En las últimas 24 horas se confirmaron al menos 71 casos nuevos. Las autoridades han reforzado las
las medidas de prevención como la vacunación gratuita, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial, ¿se acuerda? Bueno, además se continúa con la vigilancia activa de casos y el seguimiento de contactos. Las autoridades exhortan a la población a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma. Ya que lo atiendan en los centros de salud, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Ya casi para despedirnos le cuento que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, participó en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde sostuvo reuniones bilaterales clave con figuras como el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para fortalecer la cooperación entre ambos países. Durante su visita, también se reunió con organismos multilaterales, instituciones financieras y agencias calificadoras como Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's, con el fin de consolidar la agenda financiera de México a nivel internacional. Además, Amador Zamora participó en la sesión del Grupo de los 20, el G20, y dialogó con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ian Goldfach, y la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Yopinat. Estas actividades buscan fortalecer la presencia de México en los foros económicos multilaterales y seguir de cerca los temas económicos y financieros globales. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El rector Leonardo Lomelí inauguró la Fiesta del Libro y la Rosa 2025 en la UNAM, destacando la lectura como acto de resistencia. Con más de 300 actividades y 600 sellos editoriales, el evento aborda el exilio, la memoria y los reencuentros en un contexto de hospitalidad y diversidad. La Semana Nacional de Vacunación 2025 se realiza del 26 de abril al 3 de mayo en todo el país, con la meta de aplicar 12 vacunas a 1.8 millones de personas, enfocándose en niñas, niños, mujeres embarazadas y grupos vulnerables para prevenir enfermedades como sarampión y tétanos. El 1 de mayo de 2025, Día del Trabajo, será día de descanso oficial en México, pero no se recorrerá al viernes 2 de mayo. El jueves será inhábil y el viernes se reanudan actividades normales. Quienes laboren el 1 de mayo deben recibir pago triple según la ley. El pasado viernes se suspendieron las actividades del Zocalito de las Infancias en la Ciudad de México debido a la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social informó que se reanudarían el 26 de abril, sujeto a nuevas indicaciones. Usuarios en México reportaron llamadas del prefijo 44 asociados a una estafa que ofrecía empleos falsos vía WhatsApp. Autoridades recomendaron no contestar, bloquear los números y reportar los casos al 911. Científicos hallaron en Brasil una hormiga infernal de 113 millones de años, el espécimen más antiguo conocido. El fósil encontrado en piedra caliza pertenece a la subfamilia extinta Aidomyrmecine y presenta adaptaciones depredadoras únicas. El pingüino de penacho amarillo austral enfrenta riesgos por el cambio climático y la pesca. Científicos proponen ampliar áreas marinas protegidas y fortalecer el monitoreo de su migración para preservar esta especie vulnerable del Atlántico Sur. Según estudios recientes, los astronautas nunca han salido completamente de la atmósfera terrestre. Aunque se usa la línea de Kármán, 100 kilómetros, como frontera del espacio, investigaciones revelan que la geocorona, una capa tenue de hidrógeno, se extiende hasta la Luna, a 384.000 kilómetros de la Tierra. Un estudio alerta sobre las vulnerabilidades cibernéticas en la secuenciación de ADN, ya que los datos genéticos públicos son accesibles para hackers. Los riesgos incluyen la manipulación de información genética y la vinculación de muestras anónimas a individuos. Se recomienda mejorar la ciberseguridad en la medicina de precisión. El síndrome metabólico, que incluye obesidad abdominal, hipertensión y colesterol bajo, aumenta el riesgo de demencia temprana, según un estudio. Aunque no prueba causalidad, sugiere mejorar el estilo de vida con dieta, ejercicio y manejo de estrés, lo que puede reducir este riesgo. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente lunes, cuídese mucho, si así ha de ser le espero aquí mañana, ya lo sabe, pásela bien.
Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezuma. Muchas gracias por permitirme acompañarte.